Me gustaría comenzar entonces preguntándoles algo como muy básico, ¿no? Para ir desentrañando este tema que a lo mejor puede ser tan complejo, que la doctora Lourdes me pudiera decir qué es el insomnio. El insomnio, en pocas palabras, es la imposibilidad o la incapacidad de dormir a las horas o durante el tiempo que la persona está acostumbrada a hacerlo. También es cierto que podríamos dividir el insomnio en tres partes. El insomnio inicial, la persona tiene mucha dificultad para conciliar el sueño. El insomnio medio, si nos dormimos 9, 10 de la noche, 11, a las 3 de la mañana estamos despiertos, a veces una pesadilla, a veces nada, a veces hay que ir al baño y de regreso no puedo volver a dormir. Y luego el insomnio final, ¿no? 5 de la mañana, todavía no es hora de despertar, todavía se siente cansancio, eso es indudable, pero no puedo dormir. Eso nos causa problemas gravísimos. Ya decía el doctor Ayala hace un momento, se mueren estos roedores antes que de hambre, de sueño. Nosotros podríamos decir, nos ponemos irritables, distraídos, desatentos, estamos enojados, ¿no? Porque no podemos dormir. Entonces es un problema muy importante, por eso yo digo ahora que este problema es tan grave por muchos motivos que veremos, estamos en este mundo, en este México, muchas veces medio despiertos de día y medio dormidos de noche. De repente se nos ocurre que los medicamentos nos pueden ayudar y sí nos pueden ayudar, pero no es lo único y uno no puede vivir medicándose. No puede andar comprando medicamentos para dormir o no debería, como por 12 pack. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Muchas personas hasta se los autoadministran. Entonces, me parece que tenemos que ir a causas más profundas que nos mantienen despiertos o que nos quitan el sueño. Eso es la línea, por lo menos, la que yo seguiré desde el psicoanálisis a lo largo del programa. Gracias. Y justo hablando de sueño, para entrar un poco en contexto y para saber cómo se determina esto del insomnio, tenemos un proceso en el que el sueño hace pues su trabajo. Hay muchísimas investigaciones acerca de qué es lo que pasa cuando dormimos. Doctor Fructuoso, me gustaría que nos platicara un poco de qué es lo que sucede con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro, cuando estamos durmiendo. Bueno, existe bastante información acerca de la función que desempeña el sueño, y más que función, por ahora se habla en plural, son funciones, porque además el sueño no es un proceso único. Cuando menos se distinguen dos tipos de sueño, de acuerdo a la actividad cerebral que uno puede analizar mientras el sujeto está durmiendo. Así, a grosso modo, se habla de sueño lento porque el cerebro presenta ondas lentas de gran amplitud, y sueño MOR, o de movimientos oculares rápidos, o fase de las ensoñaciones. Bueno, habiendo dos tipos de sueño, pues desde hace mucho tiempo se ha estado analizando qué función pueda desempeñar el sueño como tal, o cada una de sus fases. Y para dar un ejemplo, la fase de sueño lento, cuando hay ondas lentas de gran amplitud, también se libera la hormona de crecimiento, y eso indica que durante esa fase hay procesos metabólicos para el funcionamiento adecuado del organismo. Y una cosa muy importante, este tipo de fase va disminuyendo con la edad, y en parte esto puede explicar por qué las personas de edad avanzada su sueño pierde calidad y además se sienten cansados, porque van careciendo de esta fase que es fundamental para actividades metabólicas. Y la otra parte también, el sueño MOR, de movimientos oculares rápidos, o fase de las ensoñaciones, ahí es importante para la memoria, porque durante esa fase se sintetizan proteínas o sustancias que forman parte de la consolidación de
de la memoria, pero también aparece una actividad mental importantísima que ha fascinado al hombre desde que tuvo conciencia, como son los sueños o ensoñaciones, que eso requieren otra explicación que todavía estamos lejos de entender bien cuál es el papel. Entonces, nada más les doy unos cuantos ejemplos de cuáles son las funciones posibles del sueño. A mí me gustaría tocar esto tan interesante que el doctor Ayala está planteando, los sueños, ¿no? Freud decía muchas cosas de los sueños. Los sueños siempre han sido atractivos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ya Alejandro Magno pedía a sus onirocríticos que le dijeran la interpretación de sus sueños para ver si iba o no a la batalla. Solamente que antes de Freud se pensaba que los sueños eran prospectivos, nos decían algo del futuro. A partir de Freud, con su gran trabajo, la interpretación de los sueños, se piensa que los sueños no tienen que ver con el futuro ni nos predicen nada, sino con el pasado. Freud tiene varias definiciones en ese magnífico trabajo de 1900, La interpretación de los sueños, y dice primero, los sueños son el guardián del dormir. Los sueños son una actividad que tenemos durante el dormir, son simbólicos y decía, son textos sagrados, escritos en jeroglíficos que tendríamos que poder traducir, dar sentido. Eso es lo que hace el psicoanalista con el paciente en consulta. El paciente es el que principalmente dice, se me ocurre esto, porque son ocurrencias. El psicoanálisis plantea la asociación libre. Todos los miembros de Psique y Cultura tenemos una corriente psicoanalítica y vamos por esta línea, por supuesto. Y luego dice, los sueños son cumplimiento de deseo. Cualquiera que esté escuchando ahora dirá, pero a veces soñamos locuras, o casi siempre, o soñamos cosas horribles. Bueno, es que la mente no es un monolito. La mente tiene diferentes partes y desde un lugar vamos a decir que estamos seguros que merecemos algún castigo. Entonces sueño algo que va en mi contra, una parte masoquista de la mente. Por otro lado, estos sueños traumáticos en donde se repiten escenas terribles que hemos tenido en nuestra vida. Parece que hubiera una ilusión de que en esta ocasión, en el sueño, el final sea distinto, que no acontezca la misma tragedia que aconteció en la realidad. Quizá algunos están diciendo, eso es una locura. Bueno, probablemente digamos sí, pero recuerden que no solamente somos, como decía Aristóteles, animales racionales, sino también, como decía Freud, sujetos del inconsciente. Y desde ahí hay locura, pero una locura que nos puede ayudar a comprender mucho. No una locura, una psicosis que patológica y todo esto. Los sueños nos pueden ayudar a comprender. Así que es muy interesante el tema de los sueños. Estos sueños están relacionados directamente con otro concepto psicoanalítico, por supuesto, el inconsciente. Y otro más. Nosotros los psicoanalistas no hablamos necesariamente de cerebro, no le quitamos importancia, pero el acento está puesto en la mente, más que nada. El neurólogo, neurocirujano, atiende el cerebro, ¿no? O tal vez algunos psicólogos de corte más organicista, pero el psicoanalista va a la mente como sustrato psicológico del cerebro. Muchísimas gracias, doctora. Creo que en esta mezcla podemos entender este tipo de estudios, de disciplinas que lo abordan a la mente, al cerebro, que a lo mejor no son sinónimos, de diferentes maneras. Una de las cosas que me gustaría preguntarles es, ¿cuándo debemos de atender el insomnio? Doctor Fructuoso. Bueno, primero, hay que poner ahí varios puntos de referencia. Insomnio es dormir menos de lo necesario. Atención, no estoy diciendo menos de X número de horas, porque la cantidad de horas que hay que dormir varía de acuerdo a la edad. El recién nacido, por ejemplo, duerme más de 16 horas diarias. Prácticamente nada más despierta cuando se siente incómodo por
es cambiar los pañales o para comer, pero a medida que transcurre el tiempo, la cantidad de sueño se va reduciendo. Entonces, por eso decir dormir menos de X tiempo es insomnio, depende de la edad. A nuestra edad, más o menos, Gustavo, tú debes de dormir, te estoy calculando 7 horas y media. Yo necesito dormir como 6 horas y entonces hay una curva. Máximo sueño el recién nacido y va decreciendo de acuerdo a la edad. Ahorita hay curvas hasta 80 y tantos años, pero la tecnología va a permitir extender la curva hasta los 100 años de edad, cuando ya podamos dormir 5 horas diarias. Entonces sigue esa tendencia. Sin embargo, hay otro punto de referencia para decir si tenemos insomnio o no. Se sabe que la duración del sueño también está controlada genéticamente y Homo sapiens como especie debe de dormir tanto tiempo de acuerdo a la edad, eso hay que especificar. Entonces, bueno, pero la pregunta es, yo, ¿cuánto debo de dormir para saber si duermo bien o tengo insomnio? Uno puede contestar inmediatamente. Si al otro día funciono bien física y mentalmente hablando y duermo 6 horas diarias, ese tiempo es el que tengo que dormir, no tengo insomnio. Pero si duermo 9 horas diarias y al otro día tengo somnolencia, quiere decir que me falta sueño. Y hay diferentes tipos de individuos. Unos pueden dormir poco relativamente, por poner una referencia, 7 horas diarias y otro 9 horas diarias. Si el que duerme 9 horas diarias empieza a dormir 7, él tiene insomnio porque debería de dormir sus 9 horas. Y el que duerme 7 horas pero siempre ha dormido, no tiene ningún problema de insomnio. Entonces aquí el punto de referencia es cómo se siente uno en el día para llevar a cabo las actividades físicas y mentales. Aunque, insisto, de acuerdo a la especie Homo sapiens, debemos de dormir tanto tiempo, porque si empezamos a dormir menos de lo necesario, empezamos a tener problemas físicos, mentales. Entonces, sí, insisto, insomnio es dormir menos de lo necesario, pero eso hay que aplicárselo a cada individuo. A mí me parece muy importante esta última parte que marca el doctor Ayala, es aplicárselo a cada individuo. El psicoanálisis trabaja en la singularidad, no es sociología. Trabaja en la singularidad. Cada individuo va a venir a decir su propia realidad psíquica, porque hay realidad fáctica, la de los hechos, y hay realidad psíquica. Por ejemplo, nosotros en Psique y Cultura, en la clínica de servicios a la comunidad y también en la consulta privada, ¿de qué nos damos cuenta? De que muchas veces la persona, aunque esto que dice el doctor Ayala sea científico y cierto, la persona dice, tengo insomnio, solo duermo 12 horas, ¿no? Que ya sería, ¿por qué? ¿Por qué sientes? No, es que yo siento que debería dormir más, yo siento que empieza a asociar, empieza a pensar la persona, ¿por qué tendría que dormir mucho más? No vale la pena estar despierto, de todas formas estoy solo, de todas formas estoy deprimido, ¿no? Entonces, si no duermo, no pienso. Si no duermo, no me doy cuenta de lo que ocurre. Es hasta una forma de defenderse, quizá estoy inventando, de la soledad, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede decirnos algo y la persona siente que está durmiendo, que duerme poco y nosotros decimos 10, 12 horas es muchísimo, parece un bebé, pero para él o ella quisieran dormir aún más por esto que les estoy poniendo como ejemplo. Hay quien llega al consultorio diciendo, no duermo, pero es que no, me da miedo dormir.
porque le da miedo dormir, qué es lo que se le ocurre, qué le pasa por la cabeza. Y empieza a darle vueltas, porque el psicoanálisis no es para hacerle el cuento corto, eso no nos sirve, hay que hacer el cuento largo, hay que darle vueltas para ver a dónde llegamos. Y a veces es sorprendente, la persona siente que qué tal que se muera, que se quede ahí dormido, muerto, que no vuelva a despertar. Y es en verdad que son angustias que lo superan, que lo paralizan a la persona, que no puede dormir porque siente que puede quedar muerto. Otra persona, hace poco tiempo, ¿por qué no duerme? ¿Qué le pasará? Bueno, le dimos vueltas al asunto, le daba miedo soñar. Sueño muchas pesadillas. Solo de pensar en dormir, pienso que voy a soñar pesadillas. Y dije, pienso que voy a soñar. El sueño es una forma de pensar, pensamiento onírico. Tiene sus propias leyes. Pensamos, soñamos en imágenes llamadas representaciones cosa. Vi un dinosaurio con una persona que lo quería perseguir. Lo vio. Nosotros pensamos en representaciones palabra, y si yo viera ahorita al dinosaurio estaría psicótica. Yo le doy palabra a la representación cosa y desde ahí al sueño tratamos de entender el sueño. ¿Qué está soñando la persona? ¿Qué le está pasando anímicamente para que no quiera dormir, aunque esté durmiendo mucho? ¿O por qué duerme mucho y no descansa? Todas esas son preguntas del psicoanalista, para el psicoanalista. Y justo la próxima pregunta es para la psicoanalista. Justo algo que mencionó al final, ¿por qué no podemos dormir? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que provoca que no podamos conciliar el sueño? Justo mencionaba esto, ¿no? De que a veces tenemos miedo de dormir, pero ¿qué otras causas o qué otras posibilidades hay de que nosotros no podamos dormir? ¿Se debe a una rutina? ¿Se debe a un horario? ¿A qué se debe, doctora? Puede haber muchísimas razones. Nosotros siempre buscamos motivos conscientes y motivos inconscientes, porque ya sabemos que en psicoanálisis, el sujeto del psicoanálisis es el sujeto del inconsciente, pero dentro de los motivos conscientes, las preocupaciones, por ejemplo, de dinero, una ruptura, estoy en duelo por la pérdida del amor, por la pérdida, por una muerte, lo que fuere, ¿no? Una preocupación por un hijo. Esto me puede estar, empiezo con un pensamiento llamado rumiante, le doy vueltas y vueltas y vueltas. Lo peor, como no encuentro respuesta, está en silencio la noche y está oscuro, empiezo ahora sí que atiendo más mi mundo interno, porque si ustedes se dan cuenta, todo el día estamos prácticamente en el mundo externo, vivimos en la realidad externa, nos distraen muchas cosas, en la noche empiezo a retrotraerme a mí misma, entonces empiezo a angustiarme más, no encuentro salida, está todo muy silente y oigo ahora sí que mis propias voces, no estoy hablando de voces así, alucinaciones, ¿sí? Todo eso me inquieta. Me puede inquietar, claro está, simplemente si me voy a hacer muchísimo ejercicio durante la noche, tal vez ahora sí que diría, me acelero demasiado, comer demasiado en la noche. Habría varios motivos, estos serían los conscientes, ¿sí? Que nosotros atendemos, sí, bueno, podría ser, es un poco más fácil decir voy a cambiar, a hacer ejercicio por la mañana, pero hay otras cosas que son inconscientes, ¿no? Que no, esto que estoy diciendo con respecto a sueño, pesadillas, y no quiero soñar, no quiero dormir, me está dando casi fobia a dormir, o lo otro, siento que me puedo morir, son cosas que no vienen a cuento, así como, yo no duermo por esto, que las tenemos que ir buscando. Lo inconsciente no viene solo por un esfuerzo de vocación, trata de acordarte, no, se tiene que asociar, por eso he dicho asociar libremente, encontrar causas profundas y no solamente las causas más manifiestas, por decir. Doctor, una de las cosas que hemos mencionado también es justo hablar de la pandemia y de lo que vino a traer a nosotros. ¿Cómo la pandemia contribuye al insomnio? ¿O es que nosotros ya teníamos insomnio y la pandemia lo contribuyó? ¿O qué es primero, la pandemia, el insomnio? ¿Cómo me podría explicar este problema del insomnio durante la pandemia, doctor? Bueno, allá hay muchísimos factores que hay que analizar cada uno de ellos. Es importante
precisamente para obtener información por qué el sueño se ha alterado. Si nos remontamos desde el origen de la Tierra, imagínense, hace 4,000 millones de años, y luego el origen de la vida, los primeros seres vivos que aparecieron se tuvieron que adaptar a la rotación de la Tierra. Luz, obscuridad, luz, obscuridad, y eso significa cambio de energía que venía en este caso del Sol. Entonces, esos organismos tuvieron que adaptarse para reposar en la oscuridad en la noche y estar activos con la luz del día. Y eso, con la evolución de las especies, quedó fijo hasta llegar a nosotros mismos para entendernos que nuestro sueño es en la noche y estamos activos en el día. Pero ¿qué está pasando ahora en la pandemia? Tenemos un reloj biológico que se llama núcleo supraquiasmático, que recibe la información luminosa del medio ambiente. Y ese nos indica, cuando empieza a oscurecer, nos indica, prepárate para dormir. ¿Cómo nos indica? Se libera una hormona que se llama hormona de la oscuridad y que se llama melatonina, que se libera cuando empieza a oscurecer y es lo que activa el cerebro para empezar a dormir. Ya al despertar disminuyen los niveles de melatonina y eso hace que nos activemos. Y otras hormonas, pero por el tiempo nada más pongo esta de referencia. Esa es una situación. Pero ahora que estamos encerrados, esa señal luminosa, cambio, luz, oscuridad, la hemos perdido. Y hemos concentrado nuestra atención en estar viendo la tele o en nuestros aparatitos estos, celular o tableta. Tenemos iluminada la mente o la vía visual todo el tiempo. Estamos inhibiendo la liberación de melatonina, resultado es insomnio, empezar a dormir más tarde y entonces empezamos a dormir cada vez más tarde. ¿Y qué pasa al otro día? Como estamos cansados, si antes nos despertábamos a las 7, como nos dormimos muy tarde por esto que acabo de mencionar, pues despertamos más tarde. Y así poco a poco se va alterando nuestro ciclo vigilia-sueño, nuestro reloj biológico se va alterando de tal manera que en casos graves se llega a invertir el ciclo, empezar a dormir en el día y estar despiertos en la noche. Entonces, nada más poniendo como ejemplo la melatonina, pero realmente nuestro reloj biológico que está arriba del quiasma óptico, por eso se llama núcleo supraquiasmático, controla la liberación de muchas hormonas, por ejemplo, la liberación de hormonas que libera las glándulas suprarrenales, que aportan energía. Entonces esas se deben de liberar en el día porque necesitamos tener energía física y mental para llevar a cabo nuestras actividades. Pero ¿qué pasa si se invierte el reloj? Que empiece a liberarse en la noche. Queremos dormir, pero tenemos una hormona que activa nuestros músculos y nuestra mente, insomnio. Entonces el insomnio puede ser de diferente naturaleza. Esa es una. 2, la propia angustia de estar encerrados. Ya estoy aburrido, estoy encerrado y tengo miedo que me vaya a enfermar. Eso activa a la mente de otra manera, activa los mecanismos que nos mantienen despiertos, que están en el tronco cerebral, y de esa manera la angustia se presenta entonces en ese caso insomnio psicofisiológico. Ahora, espérense, no quiero ser pesimista, todavía no se sabe los efectos adicionales del COVID, de este virus. Ya está saliendo información que está lesionando también el sistema nervioso. Entonces, pongan atención, la alteración del sueño en este momento puede ser por nuestros hábitos, que hemos estado encerrados, por lo que ya expliqué, pero en el futuro no sabemos si este virus va a dejar daño cerebral que va a afectar las neuronas que regulan el ciclo vigilia-sueño, que va a afectar las neuronas que regulan nuestro reloj biológico, y el resultado que los trastornos del sueño van a continuar a pesar de que ya el virus no nos está afectando, pero ya dejó secuelas, ya lesionó neuronas que están regulando nuestras actividades.
De esto hay algo que me parece muy importante, la posibilidad que tengamos de hacer rutinas. Precisamente en este encierro, lo que ocurre es que casi que puedo hacer lo que sé. Como estamos, yo hablé hace un rato de realidad externa, realidad interna, y diríamos también vivimos en una tercera realidad que es la virtual, todo el tiempo impactados por esta realidad virtual, empezando por la luz, ¿no? El segundo, a muchos nos puede angustiar, podré entrar, no podré entrar, se va a oír o no se va a oír, todo eso altera un tanto. Si no tengo cuidado, si no, ahora voy a decir esto, soy consciente hasta cierto punto de que estoy haciendo cosas o actividades que me pueden alterar más de lo que ya altera la situación en sí, entonces seguramente voy a tener problemas. En realidad, tendría que poder levantarme en la mañana y si tengo costumbre de hacer ejercicio, hacerlo, no importa que sea en la casa, ¿no? Ayuda además mucho la actividad física, desayunar y después de eso se acabó no comer todo el día. Estamos también teniendo problemas de sobrepeso y obesidad que ya teníamos y ahora se agravan porque todo el mundo está sentado todo el día. Sí, trabajar, comer, volver a trabajar, que es lo que comúnmente hacemos, y se acabó el día a dormir. Pero si altero todo, me levanto a las 11 de la mañana, me acuesto a las 2 de la mañana, no importa que trabaje toda la noche, digamos, eso por supuesto que altera no solo mi sueño. Entonces, ahorita nos estamos refiriendo, por lo menos yo me refiero con la experiencia clínica que tenemos en psique y cultura y que tengo como psicoanalista, me refiero a estos factores conscientes que de alguna manera me parece que nuestros escuchas pueden casi tomar nota. El doctor ya le está diciendo esto, la doctora quiero ver esto otro. Bueno, pero lo otro inconsciente, lo otro es muy importante que lo tome en cuenta. Alguien puede decir eso del inconsciente, qué tontería, qué locura, a ver que me lo enseñen. Bueno, no se puede enseñar el inconsciente. Ahora sí que es un lugar sin localización. Como siempre digo, como en las novelas de Saramago, que no las ubica en ningún lado, ¿no? Pero tampoco un protón se ve. No hay que pensar que la objetividad absoluta es lo que nos domina. No. Pensemos en esto inconsciente y yo voy a poner un ejemplo que es el insomnio. Si todo fuera tan consciente, si mi voluntad asciende sobre mis pasiones, si yo soy dueña y señora de mí misma de punta a punta, ¿por qué a la hora que estoy con insomnio en la noche, sabiendo que al otro día tengo muchas cosas que hacer, trabajar y hacer cosas, por qué no me ordeno y digo, Lourdes, te duermes ahorita? ¿Se duerme? Si fuéramos seres de la voluntad exclusivamente, ok, ya se enojó, ¿no? Me voy a dormir, pero no sucede, no me puedo dormir y quiero dormirme. Hay fuerzas que se contrarían, y no estoy hablando de nada esotérico ni mágico, fuerzas que se contrarían. Yo tengo la intención de no pelearme, yo tengo la intención de dormir, yo tengo la intención de comer menos o comer lo normal, no para no tener obesidad o sobrepeso, pero una fuerza me lleva, soy llevada por esa fuerza. Estoy rumiando un pensamiento que quisiera dejar a un lado, ¿no? Es cierto, ayuda mucho tratar de ponerse en paz, no tener estímulos externos, apagar la luz, que hay quien duerme con la televisión prendida, apagar, no puede dejar de estimularse externamente, apagar la tele, apagar la luz, tener silencio, tener una buena cama, tener una cobija, eso puede ayudar, pero tengo que detectar qué me quita el sueño. Y le vamos a dar vueltas para encontrar por qué tengo que permanecer con los ojos abiertos a pesar de mi voluntad. Porque no es solo la voluntad, eso es lo que estoy tratando de transmitir. Luego, para colmo, me duermo, sueño una pesadilla, una cosa horrible, ¡pum!, otra vez despierta. Entonces, no es problema fácil. Yo quisiera transmitir a los escuchas, a quien está acá, decirles, no es nada más, échale ganas, que quién sabe qué quiere decir eso, ¿no? Ahora sí que yo siempre digo, échale ganas, y si no tengo ganas, ¿qué le echo? ¿No? Si alguien está deprimido, no tiene ganas, ¿qué le echa? Entonces, no es decirle al marido, a la esposa, al hijo, pues duerme, trata de dormir, bueno, es buena voluntad, pero les aseguro que no es que no quiere dormir, es que no puede dormir. Doctora, una de las preguntas que me gustaría hacerle. Doctor, perdón, adelante. Perdón. Estoy tan fascinado con la plática tan interesante que ya hasta se me pasó el tiempo, porque tenía
Otra paralela y quedé de regresar a las 4:30, son 4:36. Me disculpan, me permiten irme, por favor. Porque, adelante, doctor. Aunque quisiera, aquí estoy fascinado porque estamos complementando la información. Exacto. Doctora Quiroga, muchas gracias, me dio mucho gusto. Gustavo, también gracias por invitarme y me tengo que ir rápidamente. Gracias, doctora Ayala, Gracias, que le vaya doctora. muy bien. Me dio muchísimo gusto. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Doctora, una de las cosas que me gustaría preguntarle, y justo que tiene que ver con esto del inconsciente, ¿qué pasa con el inconsciente durante la pandemia y qué es cómo funciona esta parte? El inconsciente no es que cambia con pandemia o sin pandemia. Freud planteó 3 instancias o 3 sistemas: consciente, preconsciente e inconsciente. Lo consciente es lo que tenemos, es siempre lagunoso, ¿no? Es lo que tenemos en este instante, la conciencia de que estoy aquí contigo en un programa, ¿no? En este lugar. Esa es la conciencia. Y la conciencia conlleva, por ejemplo, atención a los estímulos y toda la cosa, ¿no? Después está lo preconsciente, ahí se guarda la memoria o huellas némicas, no en la conciencia, porque si estoy acordándome conscientemente de cosas de cómo inició el programa, no puedo atenderte a ti, ¿no? Entonces, la memoria se guarda en lo preconsciente, en psicoanálisis, estoy hablando de lo mental, por supuesto, ¿sí? Y luego tenemos lo inconsciente, a lo cual vamos a llegar de repente, por ejemplo, con un sueño que tengo durante el dormir. Entonces ese sueño tiene un sentido y me ilumina otra área, ¿no? De mi mente y de mi vida. Entonces, consciente, preconsciente, inconsciente, todo esto que está ocurriendo, tú decías que fue primero el huevo o la gallina, no sé, pero lo que sí sé es que yo ya traía algo de esto de antemano y la pandemia nada más lo activa. A veces le quieren echar la culpa, por ejemplo, a las modelos de la anorexia, porque son talla 0 y se ponen como modelos de belleza y estas niñas quieren ser como ellas, pero no todas las jovencitas o las mujeres quieren ser como ellas, algunas se oponen. Si esa es la belleza, yo no la quiero, porque algunas sí enganchan con esta propuesta mortífera, diría yo, de estar en los huesos, y otras no. Eso tiene que ver con el mundo interno. Entonces la pandemia, ahora le queremos echar la culpa de todo. Nosotros ya traíamos algo. Y la pandemia cruza en mi vida de una manera o de otra. Hay quien lo justifica, o sea, siempre le ha ido mal, pero no, pues es la pandemia lo que hizo que me fuera mal. Oye, pero desde antes tú ya estabas en un problema, ¿no? O deprimido u otras cosas. Puede potenciar, pero no viene como algo nuevo a crear, digamos, una disrupción en la vida absoluta. Eso no ocurre. Ya algo estaba ahí. Yo quisiera decir otra cosa del inconsciente, porque parece pues una cosa que muy rara. Yo siempre pongo este ejemplo. Si lo que no se ve no existe, el Titanic no se hubiera hundido. Miren ustedes que el narcisismo del ser humano fue el que hizo que este pobre barco fuera y se estrellara ahí con un iceberg. Pero el pobre marinero que venía viendo y que dijo, y fue el narcisismo porque querían llegar más pronto para impresionar al mundo y aumentaron la velocidad. Entonces se encuentran con el iceberg, lo alcanza a ver el marinero, ¿no? Y entonces dice, vamos a chocar. Y pega el grito, pero ya no hay tiempo de detenerse. ¿Qué hundió al Titanic? El pedacito de hielo que se veía, todo lo de abajo. El inconsciente sería lo de abajo, que sepulta o catapulta. ¿Qué vamos a hacer con esas fuerzas? Con eso que tengo, ¿no? Con mi parte animal, con todo esto. Bueno, si no lo veo, me quedo despierta, si no lo atiendo, me da insomnio o me dan muchos síntomas. Ahora ustedes escogieron el insomnio, cosa de veras interesantísima para hablar por lo frecuente. ¿Cómo lo está queriendo las personas resolver? Lo están queriendo resolver con medicamentos nada más, en vez de ver cuál es el origen del problema. Yo no estoy diciendo que la psiquiatría no sea importante ni los medicamentos. Bueno, si es necesario hay que tomar. Lo que estoy diciendo es, además de eso, hay que atender la mente, los motivos que me tienen sin dormir.
Justo hablando de estos medicamentos, y no vamos a hablar de medicamentos, pero sí vamos a hablar de algunas cosas que podemos hacer y que creo que justo es, en esta discusión entra. Eh, ¿Qué tanto nos pueden funcionar estos remedios como el té, como la leche caliente, el té de valeriana? Creo que usted ya lo ha dicho mucho, ¿no? O sea, creo que ya lo ha comentado, que hay que trabajar primero en lo que nos está dando en lugar de buscar como otras cosas. ¿Qué tanto funciona esto? Diría dos respuestas, ¿sí? Muchas veces los pacientes, acá en la Asociación en Psique y Cultura, llegan y preguntan exactamente lo que tú acabas de cuestionar, ¿no? Uno siempre dice, bueno, a veces lo dice, a veces lo piensa y lo va diciendo a lo largo de las sesiones, no es de un solo jalón. Es lo siguiente, cuando éramos niños, la mamá para un dolor de estómago nos daba un té de hierbabuena, ¿no? Y en realidad lo que hacía la mamá, no es que eso es un medicamento, es mostrarnos cariño. Y entonces la mamá preguntaba, ¿ya se te quitó el dolor de estómago? Y nosotros decíamos, sí, mamá, ¿no? Como seguimos teniendo una parte infantil y sugestionable, si alguien que nos quiere nos demuestra cuidado con un tecito, decimos mucho en México, sentimos que hasta nos tranquiliza. Por ahí hasta se nos quita el dolor. Es sugestión. Tampoco estoy diciendo acá que no haya plantas que efectivamente son parte fundamental de un medicamento y que puedan adormilar. Pero muchas veces, más allá quizá del té de hierbabuena, de manzanilla, de tila, de lo que fuera, este cuidado, este amor del que nos lo trae, este tranquilizarnos, ayuda muchísimo. Es sugestivo, nos sugestionamos, ay, sí, ya se me está quitando, ¿no? Nos daban consomé de pollo, con arroz, té de tila, un placebo a veces que nos ayuda mucho, ¿no? Freud decía, con todo lo científico que pudiera parecer y a veces todo lo abominable para tantos, decía, nada cura más que unas palabras bondadosas, ¿no? Entonces, me parece que es un tema interesantísimo, sí puede ser el componente de la planta como tal, pero también puede ser el cariño, la paciencia y el cuidado que quien me trae el té me tiene. Y definitivamente los humanos somos seres que necesitamos tocarnos, ser vistos, el otro con su mirada, mera existencia. Por eso nos ha entristecido este tiempo. Por eso nos ha afectado tanto. El doctor decía, y vamos a ver las consecuencias. Efectivamente, las consecuencias pueden ser muy importantes porque este encierro no es fácil y no nos podemos unir siempre a las voces de únete a los optimistas porque a veces no nos sentimos optimistas, nos sentimos un poco más tristes. Hay que darle lugar a todos los afectos y no solo pensar que podemos estar felices permanentemente. Y justo para finalizar un poco ya la plática, doctora, acaba de mencionar algo eh, como muy interesante. Mencionó acerca de la higiene del sueño. Bueno, no higiene como tal, pero mencionó que había una rutina o que deberíamos de tomar rutinas. ¿Qué tanto nos sirve esto de tomar rutinas, de irnos antes a dormir y todo esto? Yo pienso que en este momento, más que antes, porque antes el mundo externo nos llevaba a la rutina. Había que levantarse para hacer el trayecto, llegar a tiempo al trabajo, tenemos una hora de comida que es a las 2 de la tarde y punto, y así. Ahora tenemos que hacer una organización interna. ¿Y qué es lo más difícil para organizar para el humano? Dos cosas, tiempo y dinero. Nosotros tenemos nuestros dichos, corriendo y llegando tarde. Y nunca me alcanza, no importa que gane 1.000.000 de pesos. Organizar esto tiene que ver con la organización que pueda tener del mundo interno. No cualquiera se disciplina, se levanta, hace algo de ejercicio o algo, alguna cosa, desayuna el que no acostumbra, hace su trabajo, come y así. No cualquiera, porque como aquí se puede mover todo y estamos en tiempos virtuales y tantito estoy aquí, puedo tener aquí, antes no podría haber tenido una torta, algunos sí, pero otros no, comida aquí, toda la cosa mientras trabajo. Como aquí nadie me ve, puedo hacer toda esta serie de cosas y por supuesto acabo con obesidad,
con sobrepeso, con irritabilidad, con insomnio porque me duermo a deshoras, ¿no? Si mi trabajo no es de veladora, yo no tengo nada que hacer, más que excepcionalmente a las 2, 3 de la mañana, luego me levanto tarde, luego por supuesto que si uno estuviera en una consulta se estaría durmiendo. No, es absolutamente impertinente, pero no porque yo lo diga como un juicio, es porque no conviene, es porque no nos hace bien. Y yo no vengo a decir acá qué nos hace bien o no, pero cada quien dice, no me siento bien, me siento cansada, me siento irritable, me siento mal, me estoy durmiendo en el trabajo. Todo eso pues no nos hace bien. Entonces creo que las rutinas, la posibilidad de organizar el día, ya dejen una rutina muy perfecta, muy organizada, organicen, yo diría, les sugeriría, organicen su día. ¿No? Vean que, revisen, verán que probablemente quien fuma está fumando más, quien bebe está bebiendo más, quien come mucho come más, quien es desordenado en sueño, pues ahora es peor. Entonces, tú dices, ya vamos a terminar el programa. Nosotros en Psique y Cultura tenemos una clínica de servicios a la comunidad a bajo costo. Nuestro teléfono 55 81 00 8305, recibimos las llamadas, tenemos varias psicoterapeutas muy serias, con una postura ética ahora sí que inamovible, y me parece que valdría la pena atender los problemas mentales y no solo los cerebrales o los somáticos, que también son muy importantes. Nadie le quita importancia al cuerpo, al organismo, soma, como quieran decir. Entonces, eso es lo que nosotros ofrecemos. Hemos ofrecido durante la pandemia, en los primeros meses, ayuda telefónica inclusive, y ahora que está la clínica, así que siéntanse libres y ojalá recibamos su llamada. Insomnio es algo que efectivamente viene muchísimo. Me gustaría concluir con esta pregunta que hacíamos en el flyer, en el promo del programa. ¿Cómo vencer al insomnio? Me parece que en primera hay que darle la importancia requerida, ¿no? Mucha gente no se la da, como que no duermo, pero X, pero no tengo sueño, pero tal. Primero, darle la importancia requerida. Segunda, buscar primero los motivos conscientes. Tal vez sería el pasito más fácil, ¿no? Pues que hago ejercicio en la noche y entonces me quedo muy acelerado, que como mucho, que me doy cuenta que me estoy durmiendo más tarde, levantando muy temprano, cambiar los hábitos, ¿no? Todo eso sería lo primero. Y lo segundo, y muy importante, sería poder hablar de las causas profundas, llamaríamos nosotros subyacentes, lo que corre por abajo, ¿no? Lo que no se ve, para poder llegar a la raíz, ¿no? Y no solamente a decir, ok, no duermes, te doy medicamento, ok, no duermes, bueno, el ejercicio lo vas a hacer en la mañana y te haces una rutina, una tarea, pero hay algo que queda intocado, y eso intocado puede hacer que siga, provocarme insomnio, aunque siga todas las reglas de la rutina y de todo esto. Es muy importante este punto. Nosotros pensamos que esto inconsciente se ve en los sueños, se ve en los lapsus, de repente digo una palabra por otra, en algunos síntomas, ¿no? ¿Qué asocia el paciente con respecto a su insomnio? Todo eso es importantísimo. Pues muchísimas gracias, doctora. El doctor ya no está, pero también muchísimas gracias al doctor. No se olviden de seguir a la doctora también en redes sociales. En Facebook la pueden encontrar como Cultura y Psique, si no mal recuerdo. Psique y Cultura. Psique y Cultura, al revés. Y pues muchísimas gracias por estar en el programa. Muchas gracias también a todos los que nos pudieron escuchar y a todos los que nos vieron. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias por la invitación, saludos a todos y que les vaya muy bien. Ahora sí que en la noche que duerman bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Veremos. Gracias. Nos vemos.